Yo quiero hablarle a usted de 4 bendiciones que sobresaltan en los versículos que hemos leído del libro de Isaías capítulo 61. 4 bendiciones que Dios nos va a dar, que Dios ya nos está repartiendo, que Dios nos está ministrando. Porque déjeme decirle que si usted entiende lo que Dios tiene para su vida, en este día usted va a salir con un canto de alabanza y de adoración, porque el Dios que nosotros amamos y servimos es un Dios bueno, fiel, que tiene promesas para siempre con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La primera bendición que Dios quiere darle a una persona es la bendición espiritual. Diga, la primera bendición es la bendición espiritual. Y yo veo que tener la bendición espiritual depende totalmente que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que el Espíritu Santo, que la unción sobrenatural del Espíritu de Dios venga a ministrar esa bendición espiritual. Porque el único que puede bendecirnos se llama Espíritu Santo de Dios, y Él ha venido para bendecir a las familias en este día. Alabado sea su nombre. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no fue y no salió al ministerio sin antes ser revestido con el manto de la unción del Espíritu Santo. Después de que salió de las aguas, después de que Juan el Bautista lo introdujo en las aguas, entonces salió el Señor, y cuando Él sale, la Biblia dice que descendió como paloma el Espíritu Santo sobre la vida del Señor. A partir de ese momento estaba marcando en la historia de la iglesia, en la historia del mundo, en la historia del pueblo de Israel, un nuevo principio, un nuevo comienzo, porque el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Jesús para que Él desarrollara el misterio y el ministerio que Dios le había encomendado. Ese ministerio no se podía desarrollar, ese ministerio no lo podía hacer ni nuestro Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no venía sobre Él. Pero bendito Espíritu Santo que ese día descendió, alabado sea Dios, y muchos lo vieron descender y lo vieron en semejanza de paloma. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús de Nazaret? A partir de ahí comenzó el Señor y por todos lados evangelizaba. A partir de ahí empezaron a suceder milagros sobrenaturales. Donde quiera que iba Jesús, las multitudes le seguían, porque ellos sabían que estando ahí donde Jesús estaba, algo iba a cambiar en su matrimonio, algo tenía que pasar en sus necesidades, aquello roto tenía que volver a lo normal, aquel matrimonio tenía que ser restaurado. Por eso la presencia del Señor, estoy entendiendo que nosotros tenemos que amar la presencia del Señor en todo momento, en toda circunstancia de la vida nuestra. Y lo primero que dice acá Isaías, que el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Y lo primero que Dios trae en esa bendición espiritual es el nuevo nacimiento.
es que tú recibes la palabra. Y cuando recibes a Jesús, entonces recibes la vida eterna. Ahí empieza la bendición espiritual. Pero tú entras a un proceso. Y en ese proceso, cuando ya entraste, entonces llegas al momento donde te das cuenta que Dios tiene que sanar también tu vida. De donde viniste antes te ensuciaste. De donde viniste antes a ti te pasaron muchas cosas y vienes sangrando. Vienes herido, vienes necesitado. Y la segunda cosa que Dios hace en esa bendición espiritual es la sanidad. Diga sanidad. Lo que Dios está haciendo es sanando a su pueblo que ya fue salvado. Por eso no se extrañe si algún hermano necesita liberación, necesita sanidad, porque Dios está sanando la vida de sus hijos. Lo tercero es la liberación. Una persona que ha sido salvada necesita a veces ir a un cuartito para que saque todo lo que hay en el corazón, y entonces se ora por ellos, se unge a esa persona y viene liberación. El ministerio de Cristo consistía en poder llevar la palabra de sanidad, en poder llevar la palabra de liberación a las personas. Por eso es que Dios también quiere poner en ti una palabra de sanidad y una palabra de liberación. ¿Cuántos quieren esa bendición, hermano, llevarla a sus casas? Dios les quiere ungir a ustedes también para que puedan llevar y ser portadores de la liberación, de la sanidad, porque Dios es el que nos usa. Entonces la bendición espiritual consiste en la salvación del alma, pero también en la sanidad, pero también en la liberación, y también en que nosotros tengamos una palabra profética. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que vino a proclamar, es una declaración, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Amados hermanos, otra de las cosas que trae la bendición espiritual es que te trae consolación. Diga consolación. Dice que Él ha venido a consolar a todos los enlutados. Yo no sé si entraste este día con alguna tristeza, con alguna necesidad, pero al lugar donde entraste, aquí tienes que dejar el manto de funeral para llevarte el manto de alabanza y de alegría. No venimos a un funeral donde todos están de negro y quieren cantar un canto triste. Entraré por sus puertas con acción de gracias y diré: este es el día que ha hecho el Señor. Quiero declarar que hoy es un día de sanidad. Quiero declarar que es el día favorable de las misericordias del Señor. Eso es tener la bendición espiritual. Y muchos de ustedes ya tienen esa bendición. Muchos de ustedes ya fueron salvados, ya fueron sanados, ya fueron liberados. Se les ha dado una palabra profética, ya se les ha consolado, porque tenemos el espíritu de consolación. Pero déjame decirte que la unción del Espíritu Santo, no solamente Dios quiere que se quede en ti, no solamente la unción quiere operar en ti, sino que quiere operar en ti para que tú la lleves a otros. La Biblia habla del aceite. Digan todos aceite. El aceite, como se ve en la Biblia, y donde empezó esto del aceite, es que los pastores salían a pastorear sus rebaños. Y cuando salían a pastorear sus rebaños, habían ciertos insectos malignos
que se venían, usted sabe, el pelo de ellos es acolchonado. Y entonces esos insectos se penetraban en sus pieles. Pero cuando subían a la cabeza, les provocaban muerte a las ovejas. Cuando los pastores se dieron cuenta, entonces pensaron y dijeron: lo que vamos a usar para que las ovejas no mueran y que no se enfermen, les vamos a untar aceite. Así que si usted es oveja, déjese untar el aceite, para que no se le peguen las chinches, para que no se le peguen los piojos. Déjese untar aceite y van a resbalar los insectos. Cuando tú eres un hombre ungido y una mujer ungida, todo lo que quiera dañarte, todo lo que quiera robarte la vida de Dios, desaparece porque se resbala. Dígala, toda chinche se resbala, todo ataque del diablo se resbala, todo poder del diablo se resbala por la unción, por el aceite. ¿Dónde están las ovejas que son ungidas? Eso es lo que significa la unción, es untar sobre todo tu cuerpo, especialmente en tu cabeza, especialmente en tus oídos. Es donde más les untaban aceite, aquí por las orejas. Tenga cuidado con lo que oye. Si usted es espiritual, tiene que filtrar lo que oye, pero es a través de la unción. Aleluya. Y esta unción tiene que ser aplicada en nosotros y aplicarla en otros. La segunda bendición que ministra Isaías 61 la encuentra usted en el versículo 4. Léalo conmigo y dice: entonces reedificarán, ¿qué dice? Las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, las cosas viejas, y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Verso 9, por favor, póngamelo en la pantalla. Y dice la Biblia: entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Ha bendecido. Ha bendecido. Y a Él lo hizo. Y a Él lo hizo. Primero el versículo 4 habla de devastaciones de las familias. Habla de lugares que fueron devastados, destruidos. Y habla de generaciones pasadas. Eso nos habla a nosotros que la promesa segunda no solamente lo espiritual, sino que también Dios quiere que tú tengas una bendición familiar. Muchas personas viven en la iglesia, pero no se llevan la bendición familiar. Y Dios quiere que en este día entiendas que la unción que estás recibiendo, que la sanidad que estás recibiendo, que la liberación que estás recibiendo, también se dará a tu familia, aunque hayan sido devastados de generación en generaciones. Esta es una promesa. Hay personas que padecen de enfermedades hereditarias y declaro que en este día se van a romper.
Hay personas que en su carácter son igual a sus padres, pero tiene que renunciar a esas antiguas y devastados caracteres. Hay personas que tienen pensamientos de suicidio a veces, aunque estén en la iglesia, y usted tiene que pensar y decir: mi padre también los tuvo, mi abuelo los tuvo. Eso significa que usted está ahora en esa generación de devastados, pero cuando vino a Cristo Jesús, toda devastación, todo lo que el diablo destruyó, puede ser restaurado. Póngame el verso 9 de nuevo y dice: entonces su descendencia será conocida entre las naciones. ¿Usted puede creer que su descendencia será conocida entre las naciones? Sí lo creo. Sí lo creo. Todo el mundo había sido devastado. Dios lo había hecho de manera ordenada y bendecida en el principio, pero la Biblia dice que había un caos. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre ese caos. Diga: el Espíritu de Dios lo necesito hoy, que se mueva en mis devastaciones, que se mueva en mis caos, y entonces las cosas se solucionarán. Quiero decirle que Dios va a restaurar su familia. Dios va a restaurar a sus hijos. Y aunque haya un hilo común de circunstancias que han ido de generación a generación, eso se va a cortar por el poder de la unción, porque la unción romperá los yugos. En una ocasión, un pastor que iba mucho a las prisiones, predicaba en las prisiones, se dio cuenta que había mucha gente atada ahí. Era un lugar difícil, pero les preguntó, hizo una encuesta, dijo: voy a hacer una encuesta y voy a averiguar por qué están en la prisión. Y les dijo a todos los prisioneros: ¿habrá alguien aquí que tuvo un papá, un abuelo o un bisabuelo que estuvo en la prisión? Para sorpresa de ese pastor y de ese ministro, casi el 100% de los prisioneros levantaron las manos. Alguien de su generación pasada ya había estado en las prisiones. Y luego les preguntó: ¿alguno de sus hijos ya está en las prisiones? ¿Alguno de sus nietos ya está en las prisiones? Y muchos de ellos levantaron la mano. Eso se llama un hilo y un cordón que está uniendo de generación a generación para traer maldición. Y las maldiciones, dice la Biblia, que llegan hasta la 4ª generación, pero las bendiciones llegan hasta 1000 generaciones. La bendición que usted tiene es para 1000 generaciones. La unción que ha venido sobre usted es para 1000 generaciones. Oh, a través de Cristo. Diga: a través de Cristo reedificaremos los escombros de muchas generaciones. Toda la iglesia diciendo: a través de Cristo. No les oigo. A través de Cristo reedificaremos los escombros de muchas generaciones. A través de Cristo Él ya nos dio la victoria.
Él ya nos dio la victoria. Victoria sobre el pasado, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre las maldiciones ancestrales. Él ya nos dio la victoria. Yo ya no voy a sufrir lo que sufrieron mis padres ni mis abuelos. Alabado sea Dios, porque he roto la maldición ancestral. Por eso es que todos esos niños y todos esos jóvenes que están al otro lado, les enviamos paquetes de bendición, paquetes de promesa, paquetes de bendición les trasladamos. Porque ya se rompió en nosotros la maldición. Si tú rompes la maldición en tu vida, será rota la maldición en esa familia. Será rota la maldición en esa familia. Vas a plantar nuevamente y vas a empezar a ver que esas nuevas semillas que plantas en tu familia, de amor, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de pronto tú vas a ver la cosecha maravillosa y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cuando dicen gloria a Dios, yo no me conformo solamente con tener la bendición para mí. Yo voy a arrebatar toda la bendición para mi familia. Diga, yo voy a arrebatar. Yo le voy a quitar al diablo. Si lo agarró de las manos, le voy a sacudir las manos. Si lo agarró de los pies, le voy a sacudir los pies. Y si le agarró con los dientes, le voy a arrancar los pies. Los dientes. Tengo que creer que en la cruz del Calvario las maldiciones ahí sangraban, ahí se caían a tierra y ahí se quedaban. Cuando dicen gloria a Dios. Pero no solamente Dios va a traer bendición a la familia. Hay una bendición de Dios que estaba en Isaías y la pude ver esta mañana. Versos 5 al 8. Por favor, amados hermanos, del verso 5 al 8. Dice la Biblia: se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños. E hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Va a llegar un momento donde no te vas a tener que levantar temprano para irte a ganar 10 ni 12 pesos. Va a haber el momento donde la bendición de aquellos impíos que la han tenido será trasladada al pueblo del Señor. Alabado sea Dios. No solo bendición espiritual, no solo una familia fortalecida en Dios, sino una familia prosperada económicamente. Él se hizo pobre para que tú seas bendecido. Él se hizo pobre para que tengas riqueza. Emprende algo y créele a Dios. Emprende algo y créele a Dios. Deposita una semilla. Diga, la bendición económica yo la acepto. Hay gente que tiene bloqueada la bendición económica porque su padre fue pobre, su bisabuelo fue pobre, su tatarabuelo, tatarantanote fue pobre. Pero para eso vino Cristo, para destruir las obras de Satanás. Por eso yo no acepto la pobreza. Diga, yo no acepto la pobreza. Usted tiene que pararse frente al trabajo que tiene y decirle: gracias, Señor, por mi trabajo, pero yo no acepto quedarme en este trabajo. Yo quiero que otros trabajen para nosotros. Apacentarán vuestros rebaños e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
Créalo, recíbalo, créalo, recíbalo, arrebátelo, créalo, recíbalo y arrebátelo, crea, recíbalo y arrebátelo por la fe. Pablo tenía negocios. Pablo tenía negocios. Tenía sociedad con Priscila y Aquila. Por eso tenía la libertad de hacer la obra de Dios. De Pablo nunca pudieron decir: a ese se roba las ofrendas. Nunca. Porque era un hombre empresario, tenía sus propias empresas, para que la empresa de la iglesia, que es del reino de Dios, no sea uno para meter la mano ahí. No somos ladrones. No nos contaminados en la inmundicia del dólar, pero el dólar lo vamos a usar porque necesitamos que Dios prospere su obra. Antes que se empezó a predicar un evangelio de pobreza, es que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y tenemos que ser iguales. No, Señor. Diga: no, Señor. Pero de repente Dios empezó a revelar a ministros que Dios bendice económicamente. Pero muchos predicadores se quedaron solo ahí en ese mensaje. Y entonces el diablo lo utilizó para decirle a la gente: la prosperidad, el mensaje de prosperidad no lo creas. Y hasta criticamos a veces a los ministros que hablan de la bendición económica. Pero la bendición económica es parte. Diga: es parte. ¿Cuántos matrimonios se rompen porque no hay economía? ¿Cuántos matrimonios se comienzan a romper porque hay esa fricción en el hogar, porque no hay con qué pagar la renta? Y usted tiene que pararse frente al espejo y decir: yo voy a renunciar a la pobreza y a la miseria y me sacudo por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendición económica. Diga: yo tengo. A ver, diga conmigo: yo tengo la bendición espiritual. Diga: yo tengo la bendición familiar. Diga: yo tengo la bendición económica. Una vez más: yo tengo y arrebato la bendición espiritual. Yo arrebato la bendición para mi casa. Yo arrebato la bendición económica en el nombre de Jesús. Arrebate ese negocio, arrebátelo, 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 arrebátelo. Arrebátelo. Arrebátele su compañía. ¿Por qué no va a tener una compañía si otros sí la tienen? Ellos no tienen más capacidad que usted. Usted tiene algo mayor, que usted tiene la promesa de Dios y la bendición. Hablábamos que la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, y me parece que es verso 14, cuando Dios le dijo a Abraham: ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré en grande manera. Te bendeciré. Esta es una versión, pero la otra dice: te bendeciré grandemente y te multiplicaré. Eso nos habla de la bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Pero hay una cuarta bendición, y esta bendición es la mejor. Diga: esta bendición es la mejor. Y es la que dice el versículo 6. A ver, mis amados hermanos, Hebreos. Dice la Biblia, Isaías 61, verso 6. Y vosotros seréis llamados
no solamente te van a decir que eres hijo de Dios. No solamente te van a decir que tienes una buena familia. No solo van a ver cómo Dios te está prosperando, sino que van a ver en ti un manto de sacerdote. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Y entonces van a comer. Vamos a estar más cachetones, rebosantes. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. Y me di cuenta que esto enlaza con el versículo 10. Y dice la Biblia: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Esto es un manto de alabanza sobre los sacerdotes. Este es un manto de alabanza que está viniendo sobre la iglesia. Un manto de gozo y de alegría. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. En ese capítulo hay 3 mantos para el sacerdote. El primer manto es el manto de la alabanza. Diga, el manto de alabanza. Segundo, manto de justicia. Diga, manto de justicia o de consagración. Y el tercer manto, dice la Biblia, el manto de salvación. Entonces el sacerdote va a tener tantas bendiciones. La iglesia en el último tiempo va a ser tan bendecida. Pero nunca nos olvidemos que nuestra prioridad siempre será ser sacerdotes del Señor. Puedes ser prosperado, puedes tener una buena familia, puedes levantar una gran empresa, pero no olvides a lo que Dios te llamó, y somos reyes y sacerdotes para el Dios eterno. Y sobre tu vida está viniendo manto de salvación. Muchos de ustedes tienen el manto de la salvación, tienen un escudo de salvación, porque Dios los ha premiado en su gracia y los ha cubierto con el manto de salvación. Pero ahora nos está enseñando a ponernos un segundo manto, el de la justicia. Estamos amando a Jesús, amando su presencia. No se quieren contaminar mis pies, porque yo soy sacerdote. No quiero que mis ojos se contaminen, porque soy sacerdote. Y el sacerdote tiene que ponerse su vestidura para poderle honrar al que le llamó. Por eso la unción va a traer tantas bendiciones. Manto de alabanza, manto de santidad y manto de alabanza. Jesús dijo: me es necesario ir, porque de lo contrario no les enviara al Espíritu Santo. Rogaré al Padre para que venga sobre ustedes, y Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que está trayendo un movimiento de mantos.
sobre la iglesia. Nos ponemos de pie. Aleluya. Hay gente que se ha conformado con el manto de salvación nada más y ha descuidado su vida de justicia, de santidad. Y otra gente se ha conformado solamente con la bendición material y no es todo. Otra gente dice: no, yo ya ni voy a la iglesia, estoy con mi familia, Dios me ha dado familia, hijos. No es suficiente. Dios te quiere dar 4 bendiciones. Diga 4 bendiciones. La primera bendición es la bendición espiritual. La segunda es una bendición hacia la familia. La tercera bendición es una bendición que viene, una bendición económica. Y la cuarta es una bendición para los sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Muchas personas Dios les ha bendecido, pero no olviden lo principal: que ustedes tienen que estar en la casa de Dios. Muchas personas solo en la iglesia se ponen el manto de justicia. Otros vienen cargando un manto de funeral. No te vistas con eso. Vístete con el manto de alabanza. Vístete con el manto de salvación. Oh. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor,